Capítulo 187, Absorción. El fuerte sangriento giró en el espacio, creando un cubo escarlata en un radio de 30 metros. La escala era bastante satisfactoria, sobre todo porque como tal Rock no quería luchar. Especialmente porque lo que estaba pasando dentro de la barrera ni siquiera podía ser visto con el Dojutsu Byakugan de Neji o los sensoriales divinos de Karin. Básicamente, la función de bloqueo ocular de los sellos del fuerte sangriento funcionó. De este modo, Lee se quedó a solas con sus pensamientos, al igual que los dos miembros de Akatsuki que, con su dúo de zombies, habían obligado al muchacho a meterse en los asuntos de experimentadores como Kabuto u Orochimaru. Y este tipo de cosas ocurrían muy pocas veces. Normalmente, el exalumno de Maito Gai resolvía todos los problemas con sus puños y su entrenamiento. Esto no quiere decir que sea estúpido, no, pero el mundo shinobi no perdona a los débiles y, en lugar de un plan ingenioso, a veces es más fácil aceptar un desafío de frente. En cualquier caso, eso no es lo que importa, es algo diferente. Lo principal es que, cansado y habiendo gastado más de la mitad de sus reservas de chakra, Rock, tras activar el fuerte sangriento Andrómeda, sintió al instante que la energía le llenaba, seguido de una mirada despiadada a Kakuza, que se marchitaba ante sus ojos. El chico no sentía piedad por sus enemigos, ni por los tales. Lo que lo hizo desvergonzado, como un vampiro, desviando todo su chakra y la tan necesitada fuerza vital de los dos apóstatas de las diversas aldeas directamente a través de las funciones de barrera, que ciertamente no podían compararse con nada que Lee hubiera probado antes en su vida. Como muy bonito, pasó por la mente de Rock, queriendo cerrar los ojos por el momento, para disfrutar plenamente de esta sensación de victoria absoluta. Los músculos se llenan de fuerza a la vez que se hinchan, los ligamentos se fortalecen y se vuelven más elásticos, los huesos crujen y se saturan de energía. Bastardo. ¿Qué hizo? ¿A mí? ¿Y a nosotros? La voz de Kakuzu se volvió aún más ronca y seca, y él mismo cayó de rodillas, apoyándose en el suelo con unas manos demacradas que, en sentido figurado, parecían finas cerillas. Sin embargo, en lo que respecta a su voz, esta vez se debía a que los ligamentos de la garganta del hombre estaban literalmente desgastados, como si hubieran pasado incontables años. Estaban listos para cesar sus funciones junto con lo que aún intentaba sobrevivir en el cuerpo del miembro de Akatsuki. La piel de Kakuzu, en cambio, había empezado a desteñirse. Antes curtida, ahora estaba llena de arrugas y grietas, afortunadamente no hasta el punto de desmenuzar la arena. Las figuras de cuerda detrás de él no duraron más de 10 segundos y se convirtieron en nada. Sus máscaras crujieron, insinuando así que el corazón del cuarteto de hombres extraños se había detenido. Una vez que el fuerte de sangre se estableció en la zona, Kakuzu ni siquiera tuvo tiempo de plegar los sellos u ordenar a sus criaturas que atacaran al enemigo. En ese momento, no solo la presión se abatió sobre él, como si fuera gravedad amplificada, sino que todo el chakra y la fuerza vital empezaron a escaparse por sus poros. Peor aún, todo lo que se consideraba legítimamente parte de Kakuzu, Roca fue despiadadamente consumido y se alimentó de él. Su figura ya estaba envuelta en fuego de energía escarlata. El chakra alienígena era del gusto del muchacho, desbordando aquella vena y afectando positivamente a todo su cuerpo. Se estaba volviendo más fuerte de lo normal. Además, su sangre bullía. ¿Y por qué? Porque ahora mismo la vida de un miembro de Akatsuki estaba terminando. El sistema no era ajeno a sus logros ni a sus condiciones. Por matar a cada uno de esta organización, la sangre del clan Senju se espesó. Este último marcó un aumento aún mayor de los parámetros físicos del cuerpo, la cantidad de chakra, así como la mejora de la sensorialidad y los efectos sobre la energía natural. Así fue como Rock se deleitó con el poder que había adquirido, manteniendo aún el control de sí mismo y sin olvidar a sus enemigos moribundos. Así que, ¿qué de nosotros es villano? Preguntó Kakuzu con una voz sin vida y extremadamente débil, por lo tanto tranquila, agarrándose el pecho, o más bien el corazón por última vez con odio en la mirada, para luego caer al suelo boca abajo, exhausto por completo. El cuerpo envejecido del hombre fue despojado de su piel después de un par de segundos, su largo cabello gris cayó, y eso se descompuso en un instante, permitiendo que todo se convirtiera en polvo de sus huesos mientras la fuerza vital del miembro de Akatsuki finalmente pasaba a Lee, haciendo que el aura de chakra a su alrededor fuera aún más densa y espesa. Se acabó el cansancio. El Rock se sentía más magnífico que nunca.
Era como si hubiera abierto 5 cajas de oro enteras a la vez y se hubiera sumergido en un mar de técnicas divinas. No está mal. Aunque hubiera podido con tus 5 corazones de todas formas, no era nada especialmente difícil para mí, pero tiene cierto encanto. Se giró hacia el vacío con una sonrisa en la cara de Rock, y luego se dio la vuelta y observó, y solo comprobó la misma voluntad de observación para ver cómo el cuerpo arrugado de Idan sigue dando señales de vida. Sorprendentemente. Incluso atrapado en el fuerte sangriento, el inmortal seguía siéndolo. Un hecho sorprendente. Idan había perdido todo su chakra, toda su fuerza vital, pero una débil llama seguía ardiendo en su interior, sin abandonar nunca al cultista de pelo ceniciento, aunque ahora canoso. Debe tener algo que ver con Hassin. Qué pena que tenga tan poca información sobre este demonio del miedo. Solo que su especie de único seguidor ha ganado su inmortalidad con este regalo de los dioses, Le se encogió de hombros con un suspiro y con paso firme se acercó a la cabeza de Idan, que yacía un poco apartada del cuerpo principal. Agarrando al hombre por el pelo, que, sin embargo, amenazaba con caerse en cualquier momento, el tipo levantó la cabeza del miembro de Akatsuki con más o menos suavidad y se sorprendió con su siguiente observación. Esencialmente, Idan estaba en un estado de sueño, una especie de anabiosis. Todas las funciones vitales funcionaban, aunque mínimamente. Aunque, en principio, resultaba llamativo que el cuerpo no muriera, a pesar de que su dueño era, por así decirlo, absorbido por el fuerte sangriento sin solución de continuidad, y estaba dividido en 2 partes diferentes. Que respiraba antes de este juramento, si sus pulmones no tenían nada que ver con su cabeza, una auténtica mística de primer orden. De hecho, lo que Idan tenía a su disposición era matar con su ilógica. Incluso ahora, su inmortalidad iba en contra de la voluntad del fuerte sangriento, haciendo que los 5 corazones de Kakuzu dejaran momentáneamente de funcionar adecuadamente. Si no es Hashin, ¿entonces qué? Una pregunta tan atrevida se hacía de rogar, que fue precisamente lo que Rock se preguntó en voz alta mientras se llevaba una mano a la barbilla, pensativo. Y como le dijo la intuición de Lee, si dejas de tocar a Idan y no absorbes su fuerza vital, volverá a la vida al cabo de un tiempo, como si nunca hubiera pasado nada. Con todo, es legítimo, si uno confía seriamente en la ilógica de los poderes de este hombre inmortal. Bueno, en cualquier caso, el chakra de los 2 miembros de Akatsuki satisfizo bastante el apetito del tipo. Lo importante era no ser codicioso, por eso Rock sacó un pergamino de su inventario y selló en él el cuerpo de Idan junto con su cabeza cortada. No sabía hasta qué punto era útil, pero aún así un miembro de la organización criminal servía de buen trofeo para el joven Jonin. El experimento había llegado a su fin. Si valía la pena o no, Lee aún no lo entendía, pero aún así se alegró de hacer uso de la barrera del fuerte de sangre, pues era realmente aterradora en sus funciones. Todo lo que tenía que hacer era recrearse ellos con su propia sangre y chakra, pasar algún tiempo y atrapar a sus enemigos. Y ya está. ¿Hay alguna posibilidad de escapar de algo así después de eso? Aunque, para el mismo Obito Uchiha y su manga Ekyo Sharingan, nada es imposible como parte de una rápida retirada. Roca descartó entonces cualquier pensamiento innecesario y utilizó la voluntad de observación para comprobar la zona con la barrera. Al final, todos sus compañeros estaban allí. Karin y Tenten permanecían en silencio entre los suyos. Durante este tiempo no había ocurrido nada anormal. Lee solo había caído fuera de la realidad durante 5 minutos, desconectándose del mundo shinobi con su fuerte sangriento. Una vez más, las técnicas recibidas del sistema fueron sorprendentes por su potencia y sencillez. Aunque todo tiene un precio. Las condiciones son las condiciones. Rock también se preguntó si podría usar el fuerte sangriento para acabar con Zetsu el Negro. Al fin y al cabo, esto último seguía siendo la voluntad de la propia Kaguya Otsutsuki, y además una persona manipuladora. Madara, Obito y Nagato. Este trío no tiene ni idea de que todo este tiempo han estado intentando invocar, no el sueño eterno, ni un arma ultimátum contra los grandes países, sino a la diosa conejo. No es realista matar a Zetsu Negro. El fuerte sangriento es una opción, fiabilidad en entredicho. Probablemente solo sea probable que esté sellado. Triste, pero era de esperar. Aunque a este respecto Rock tenía sus propias preguntas. En el mismo segundo, a instancias del chico, la barrera se disipó, revelando al shinobi exterior presente una imagen de sí mismo, aún envuelto en abundante chakra. Lee sentía ahora que podía regenerar el agujero de su estómago por sí mismo con toda la energía que fluía por los canales, si le atacaban, claro. Así las cosas.
Todo lo que tenía que hacer era confiar en su instinto. ¿Dónde está Akatsuki?, se preguntó inmediatamente Asuma, volviéndose sin contemplaciones hacia Rock. Tenten y Karin se acercaron a él y empezaron a examinarlo para ver si mostraba alguna herida. Aún así, este se había comportado de forma un tanto sospechosa con su técnica, poco podía hacer. El primero con los hilos negros murió. El primero de los hilos negros está muerto. Al otro lo sellé en un pergamino y sigue vivo, asintió Jonin, tirando de él con todo su cuerpo. Todos los huesos crujían. El sonido hizo que Shikamaru se estremeciera involuntariamente. Como estratega, no estaba familiarizado con esos hábitos del cuerpo de entrenamiento. Eres el capitán, lo que significa que tienes que informar al Hokage más tarde, y como anciano tengo que comprobarlo todo, le recordó Sarutobi Roku, el hijo de Hiruzen, y luego sacó su encendedor y alcanzó un cigarrillo, pero dudó a tiempo y bajó la mirada. Según recordaba Lee, Asuma había dejado de fumar porque su cita, Kurenai Yui, estaba embarazada. Eran buenas noticias. Esta vez la niña se criaría con su padre. Así que Rock estaba satisfecho consigo mismo. Capítulo 188, La aldea de la lluvia. Rain Country y su correspondiente Hidden Rain Village. ¿Qué se puede decir de un lugar así? Solo la melancolía y la tristeza de un frío aguacero que solo paraba una vez a la semana. Los shinobi de fuera, los de otros países, así como sus daimyo y kage, pensaban que todo seguía dirigido por Anzo Salamander, antaño un ninja legendario, pero en realidad las cosas eran muy distintas. Un joven vestido con una capa Akatsuki y con el pelo pelirrojo desgreñado miraba desde un alto edificio a toda la aldea de la lluvia, cuyo entorno sorprendía con rascacielos metálicos y numerosas chimeneas grises por añadidura. Esta última, sin embargo, era especialmente necesaria en este sombrío lugar, donde llueve constantemente y la gente intenta sonreír menos. Y el joven pelirrojo tampoco sonreía. Al contrario, sentía un dolor extremo. Metal incrustado en su cuerpo, en su nariz, orejas, muñecas, esencialmente piercings para que Nagato pudiera controlar a su querido amigo como una marioneta desde una distancia lejana. ¿Era Yaiko, el camino del cielo, o simplemente el control de la gravedad, lo que más se valoraba de todas las variaciones de las habilidades Rinnegan de Paine? El líder original de los Akatsuki nunca es olvidado. Por eso Nagato utilizó esta imagen en particular, apareciendo ante todos los demás en la organización como Paine. El chico, a pesar de ser un hombre de 30 y tantos años, podía sentir el dolor y el odio que sentía el pequeño país de la lluvia, que había estado en la confluencia de las grandes aldeas desde el pasado. La guerra ha traído conflictos al lugar y ha destruido muchas vidas. Ni siquiera Nagato se salvó. Sus padres fueron asesinados por los shinobi de la hoja. Su amigo, Yaiko, dio su vida por todos ellos. Pero ahora Nagato estaba dispuesta a jurar que las cosas iban a cambiar. Una vez que todos los Biju estuvieran a sus puertas, Paine mostraría a todos el poder de Gedo Mazo y enseñaría al resto del país cómo aceptar adecuadamente el odio de los demás. Solo miedo y dolor, eso es lo mejor para este mundo shinobi, que parece haber sido maldecido desde el principio. Detrás del cuerpo del camino del cielo, es decir Yaiko, estaba su amiga Konan en forma Akatsuki. Era la última persona en la que Nagato podía confiar para decir algo de corazón. Además, la chica actuaba como una especie de mediadora entre él y toda la aldea de la lluvia. Pelo azul medio largo, ojos ámbar y un labret bajo el labio como adorno junto con una flor de papel que llevaba sujeta a los rizos. El impasible rostro apuesto no expresaba más que indiferencia y una apenas perceptible y esquiva excitación por todo el equilibrio mental de su amiga de la infancia. El mayor temor de Konan era el momento en que Nagato se excediera en sus esperanzas de mantener esa imagen establecida de Dios. Lo sabes, ¿verdad? Zetsu trajo a Jinchuriki 2 colas, que fue capturado por Kakuzu y Hidan, y a Tobi con Kabuto Biju 3 colas, que estaba sin su Jinchuriki. ¿Deberíamos esperar a más Jinchuriki 4 colas de Itachi y Kisame antes de prepararnos para sellarlos? No. Se hizo el silencio cuando Konan decidió dirigirse finalmente a Nagato, que reflexionaba en silencio bajo la lluvia. En cualquier caso, era una pregunta que merecía la pena. Lo único que ambos no sabían era que Kakuzu e Hidan habían encontrado la derrota en su lucha contra los shinobi de Konoha. Sin embargo, Nagato no respondió. El cuerpo de Yaiko se quedó en silencio. Al cabo de un par de segundos, se formó un vórtice dimensional detrás de sus figuras, del que emergió en silencio una silueta ataviada con una capa Akatsuki y una máscara naranja en espiral en la cara, con un único agujero cerca del ojo derecho para un Sharingan encendido. Madara,
La lluvia de la aldea habría ahogado muchas palabras, pero no aquel nombre atronador, tras el que resonaban los ecos de años pasados. Todo shinobi más o menos maduro y experimentado sabía lo peligroso que era este Uchiha de leyenda. Nagato midió a su aliado con una mirada ilegible, aunque tranquila. Madara se había ofrecido a ayudarle hacía muchos años, ofreciéndose a ser el mentor del pelirrojo tras la muerte de Yaiko, pero hacía poco que había empezado a esforzarse abiertamente por atrapar a Biju, en realidad un miembro de Akatsuki en toda regla, una vez que Sasori y Deidara habían muerto. Nagato, el enmascarado, asintió levemente con la cabeza, y acto seguido fue al grano y pronunció las siguientes palabras con su habitual voz fría y grave: tenemos que llevarnos a Jinchuriki de una cola lo antes posible. Ya que Sasori y Deidara no pudieron hacerlo, serás tú quien lo haga. Los subordinados han fracasado. Ataca el pueblo de Arena. Interceptaré a Semitail Jinchuriki en la frontera del País del Fuego, porque Kakuzu y Hidan murieron luchando contra las unidades de Konoha. No llevaré a Kabuto en el caso, tengo poca confianza en él. Más adelante el objetivo de los Akatsuki será el resto de los Jinchuriki, incluyendo a 5 colas, 6 colas, 8 colas y 9 colas para el final, pero por ahora trabajen en el orden que anuncié. No te importa, ¿verdad? Aunque Madara parecía estar pidiendo la opinión de Nagato, expresando interés, en realidad no significaba casi nada en un caso como este. Sin embargo, no está de más añadir que no tiene sentido discutir nada aquí. Todos los argumentos del interlocutor enmascarado coincidían bastante con las expectativas de Paine. Sasori y Deidara habían fracasado, pero uno no podía echarse atrás de una vez por todas cuando toda la organización Akatsuki estaba en juego. Gedo Maso exigió el chakra de todos los Biju, por lo que Nagato tuvo que avanzar sobre el alma del quinto Kazekage, Jinchuriki de una cola. Sencillamente, no había otra salida. Entendido, respondió Paine en señal de acuerdo, sintiendo mentalmente una tormenta en el corazón ante el hecho de que Konoha se hubiera llevado a 2 miembros más de Akatsuki. Acto seguido, Madara miró con parsimonia alrededor de la lluviosa y llorosa aldea y comenzó a desaparecer rápidamente una vez más en un vórtice espacial que distorsionaba incluso el aire. La presencia del enmascarado por fin había desaparecido. Conan podía respirar en paz. Puede que Nagato no lo sintiera, ya que era igual de poderoso con su Rinnegan, pero Madara podía provocar siempre los escalofríos de su fría mirada de Sharingan activado. El mal absoluto se podía sentir en su figura. Yaiko había hablado de él, después de todo. Es nuestro aliado, y punto. La muchacha de pelo azul fue interrumpida bruscamente por el tono uniforme de Nagato cuando volvió a surgir la conversación sobre el enmascarado. Fuera lo que fuese, incluso ahora, había ayudado a capturar con éxito a Biju de 3 colas, lo que significaba que Madara estaba siguiendo fielmente el plan de Paine, de lo que éste se alegraba sinceramente. Sin embargo, solo Nagato pensaba así. El propio Obito y el verdadero Madara Uchiha, ya fallecido y muerto por vejez, no revelaron sus verdaderos motivos al pelirrojo, aprovechándose de él al máximo. Mientras que los dos estaban siendo utilizados por Zetsu Negro. Sin Kakuzu y Hidan, capturar al resto de los Jinchuriki sería más difícil. Conan, por su parte, añadió desplegando sus alas de papel. Ella era la que había sido calificada de ángel en la aldea del arco iris. Me haré cargo de Konoha después de Suna. Será mi propia iniciativa. Ya han muerto 4 de los nuestros por su culpa, replicó fríamente Nagato, sin volverse hacia su amiga. El viento agitó su capa negra con nubes escarlata, y la lluvia pareció empezar a caer con más fuerza. Todo retrataba bien lo lejos que estaba Paine de su cordura habitual, después de todas las noticias que había recibido. Los 12 escuadrones de 4 shinobi llegaron a la aldea de la hoja sin ninguna baja. Comprensiblemente, los 2 grupos liderados por Rocky y Asuma lo habían hecho todo. En cualquier caso, todos estaban orgullosos de poder participar en una misión tan importante. El Templo del Fuego había sido vengado. El hijo de Hiruzen, Sarutobi, se sintió aliviado. Él mismo había cortado la cabeza de quienquiera que hubiera estado implicado en la muerte de su viejo amigo Chiriku. Además, se llevaron el cadáver de este último hombre de la oficina de cambio. Así que ahora el quinto Hokage estaba leyendo el informe documental de la parte de Rocky y Asuma. En general, el trabajo realizado, descrito con todo detalle y minuciosidad, fue bastante satisfactorio para Tsunade Senju, excepto que aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Cómo conoces el ninjutsu de barrera basándote en tu propia sangre? Directamente a la frente preguntó la mujer, sentada en la mesa de su despacho. Sin embargo, no presionó al chico. Después de todo,
Tiene que ir a reunirse con Fu en la frontera del país, así que es importante ser razonable. El quinto Hokage era consciente de ello. Secreto de Shinobi, respondió Lee con firmeza, golpeándose el pecho con el puño. Y ese tipo de cosas eran relativamente suficientes. Suficiente para los demás, pero no para Tsunade. ¿Seguro? Tarareó la mujer, con naturalidad, en plan de negocios, con los brazos cruzados bajo su gran pecho. No fruncía el ceño ni expresaba nada innecesario, pero estaba dispuesta a mostrar una expresión muy seria y a presionar más de lo necesario. Todo esto para saber exactamente cómo una de sus principales subordinadas poseía tal poder. ¿Cuál era la esencia y el misterio? Sí, asintió Rock, tras lo cual se dio la vuelta y salió inmediatamente del despacho. En un segundo para no dejar oportunidad al quinto Hokage de preguntarle nada más. Todo lo que Tsunade tuvo que hacer fue maldecir en voz baja y golpear el escritorio con el puño. Afortunadamente, mostró las ventajas de la madera de calidad y resistió todos los daños. El Senju siempre se había preguntado por qué Rock era tan fuerte a los 16 años. Y ni una sola vez dio el chico una respuesta coherente, aparte de que solo entrena como un condenado cada semana y que todas sus técnicas únicas mostradas en las batallas las inventó él mismo. Lo que hizo necesario, como siempre, creer estúpidamente en su palabra. Bueno, Rock no es Naruto después de todo. Naruto estará encantado de presumir de cualquier técnica nueva que aprenda, pero esta. Tsunade estaba a punto de hacer un mohín, pero se contuvo de mostrar un resentimiento tan infantil, aceptando aún el hecho de que algunos shinobi se vieran obligados a actuar como no sabían qué. Capítulo 189, finalmente decidido. La aldea de Hoja Oculta, que no había conocido ningún problema desde hacía poco más de 3 años, vivía su tranquila vida cotidiana habitual a la luz del cálido sol. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, descansaba en su merecido retiro, sintiendo con su frágil cuerpo toda la senilidad de los años acumulados. Después de todo, 70 años no es ninguna broma. Sin embargo, habiendo perdido mucho en su largo viaje, incluido su amor y viejo amigo, solo había empezado a pasar más tiempo con la familia que le quedaba, Asuma y Konohamaru, para llenar cierto vacío en su corazón y mantenerse en contacto con sus parientes. Los Anbu, o más bien los restos de los Anbu, que ahora son menos de 2 docenas, han sido en gran parte responsables de mantener el orden dentro de Konoha. En cierto modo, Hiruzen se había convertido en una sombra de la propia hoja, pero no de la raíz. Es el más ambicioso de los dos y, a diferencia del ambicioso Danzo, siempre ha aspirado al poder, pero nunca ha sentido la tentación de coger el sombrero de Hokage por tercera vez. Como dice el refrán, es mejor salvar los nervios. Sarutobi ha tenido suficiente de esos años. La época de la guerra y la pacífica época actual. Hiruzen no sabía cuánto faltaba para que llegara el momento en que todo estallara en llamas, pero si tenía fuerzas, el anciano lo daría todo por la gente de su aldea. Esa es la voluntad del fuego en su alma. Sorbiendo tranquilamente té y fumando en pipa, el antiguo Hokage, que había sustituido el uniforme de jefe de la aldea por una sudadera gris con capucha, estaba sentado en su tranquila casa, que por supuesto se encontraba dentro del territorio del clan Sarutobi. El vestíbulo como sala no presentaba nada sorprendente. Papel pintado en agradables tonos cálidos, una mesilla de noche de madera en un rincón, un sofá azulado en el centro y una mesa cerca, sobre la que también había una taza llena de fruta. Pronto, sin embargo, el idilio se vio interrumpido por un repentino golpe en la ventana de Anbu. «Te escucho», dijo el anciano, asintiendo en silencio hacia el vacío. «Tengo un informe sobre una misión relacionada con Akatsuki que involucra a 12 escuadrones shinobi». El enmascarado abrió una ventana y entró en la habitación a través de ella para entregar los propios documentos. Hiruzen los aceptó, sacándose las gafas del bolsillo y colocándoselas sobre la nariz al mismo tiempo. Pasando los ojos por toda la información necesaria, sonrió satisfecho. Anbu, por su parte, se desvaneció, plegando su sello y desapareciendo en una nube de humo blanco. «Mi aldea de la hoja nunca pierde, y mis ninjas tampoco», murmuró Hiruzen con orgullo. Mientras el anciano pensaba, seguía alegrándose de que los Akatsuki hubieran sufrido por fin sus merecidas derrotas tras una larga e ilustre carrera como mercenarios. Ya 4 miembros de su organización criminal habían sido aplastados sin piedad por los shinobi de Konoha en ese tiempo reciente. Sin embargo, Sarutobi, como líder, aunque retirado, no tardó en hacerse a la idea de que, tarde o temprano, los Akatsuki querrían ajustar cuentas o simplemente eliminar a los que más interferían en su trabajo.
Y la aldea de la hoja era precisamente eso. Naturalmente desagradable cuando se piensa en ello, pero lo principal es ser fuerte y estar preparado para tal desenlace. Hiruzen ya no estaba dispuesto a intervenir directamente en nada, la posición de jubilado no permite tal cosa, pero si Tsunade acudía a él en busca de consejo, el anciano ayudaría en todo lo que pudiera. Como mínimo, una gran experiencia. Y luego está ese chico Rocle. Seguramente, tarde o temprano, habrá un precio decente por su cabeza en el bingo. Así es como resultó. Todos los aprendices de Maito Gai resultaron ser verdaderos talentos. Respirando hondo y preparándose para seguir tomando el té tranquilamente, Sarutobi, con una postura ligeramente encorvada, empezó a pensar en el hecho de que probablemente pronto tendría que volver a amasar sus viejos huesos en los entrenamientos una vez a la semana. Después de todo, 3 años de paréntesis global, y con razón, para llamarlo un periodo de verdaderas vacaciones, ciertamente no le habían hecho ningún bien para los estándares shinobi. Mientras tanto, este anciano terminará su té, merendará la manzana que hay en el cuenco y después, por supuesto, se echará una siesta de 1 o 2 horas. Mi padre ha sido demasiado meticuloso con mi entrenamiento desde que me convertí en Chunin. Tío, me siento mal por todas las técnicas de clan, y me duele mucho la cabeza. La rubia no paraba de quejarse mientras estaba en la caja registradora de la floristería. Una parte de su rubio cabello estaba recogida en una coleta y la otra caía en un largo flequillo, tapándole así el ojo derecho y alguna zona de su bello rostro. Ino Yamanaka creció aún más a lo largo del año, volviéndose más hermosa que antes, despojándose de hecho de cualquier rasgo infantil, pero seguía conservando sus ropas bastante lascivas con la barriga abierta. En algún lugar de su mente, todavía esperaba que esto atrajera más la atención de Rock, pero tales tácticas en realidad funcionaban mal. Aún no había amor perdido. Así que la conclusión fue que la eficacia era casi nula. Pero había algo en ese casi, porque Lee a veces la miraba a ella y a su cuerpo. Por eso la chica no cambiaba de vestuario. O el libertinaje alcanza un grado impensable o el chico aceptará los sentimientos. Las técnicas del clan Yamanaka pueden ser formidables en manos capaces. Si eres fuerte, la aldea apreciará tu mérito en esto. Se encogió de hombros Rock. Con esa respuesta, cogió una maceta de cactus del país del viento y se acercó a Ino. Porque este en particular, enarcó una ceja pálida, sin comprender cuál podía ser exactamente el motivo para comprar un cactus y no alguna bella y fragante flor que la muchacha aceptaría encantada como regalo de su amante. Bueno, al menos estaré seguro de que no morirá al cabo de una semana. Le sonrió torcidamente, él mismo deseando realmente empezar a probar la sangre del Senju y cómo funcionaba exactamente el chakra natural en contacto con el reino biológico verde a través del cactus. Y mejor un ambiente hogareño con macetas que un campo de entrenamiento con margaritas, que ya había aburrido al tipo 100 veces. También es más probable que sienta lástima por los cactus, que son lo que menos compadece a Yamanaka en sus experimentos. Siempre han sido famosos por su falta de pretensiones, incluso en su mundo pasado, y por el hecho de que, por mucho que se les ignore, es poco probable que se marchiten y mueran. Verdaderamente una magnífica vida de lo posible. Aún así, ya que tienes el dinero, ya que eres un shinobi, te recomendaría que te hicieras con el Ripsalidopsis de la variedad cactus. Sus brotes recuerdan a los corales rojos, muy bonitos a la vista. Afirmó y no con ardor, aunque era perfectamente capaz de hacer su trabajo. Se estiró en el mostrador, colocando las palmas de las manos sobre los hombros de él, y se puso de puntillas debido a la altura de Lee, por lo tanto, su cara quedó lo más cerca posible de la de él, sin saberlo. De acuerdo, Rock levantó las manos como pidiendo clemencia ante tanta presión. Y Yamanaka fue capaz de calmarse después de todo, ondas eléctricas recorrieron su cuerpo como ondas eléctricas, y su mente se enfrió inmediatamente, permitiéndole comprender su situación. La rubia se ruborizó levemente, casi imperceptiblemente, pero ante su propia brusca e inesperada osadía, por alguna razón no se apartó del tipo, aunque su corazón aceleró su ritmo. Mirando fijamente a los ojos negros de Lee, que seguían siendo como la oscuridad misma, Ino empezó a recordar su primer encuentro y todo lo que siguió. Aunque ahora fueran amigos, ¿era eso lo que la chica había querido en un principio? Ino deseaba poder cerrar los ojos y besarle por fin, pero ¿era correcto hacer algo así? Hacía tiempo que había perdido frente a Tenten y Karin en el terreno del amor. Así había sido desde el principio. Pero sí, incluso Sakura daría caza pronto a Sasuke, que había interpretado hasta el final el personaje de Luchia inaccesible,
que a veces resoplaba fríamente en lugar de responder. Tal vez debería retroceder y mirar a mi alrededor, ver si hay otros tipos por ahí tan geniales como Rod. Pasó por la mente de Ino. Sin embargo, la rubia ya se había preparado para dar un paso atrás y dejar de poner a prueba la paciencia de Lee. Este dejó a un lado el cactus, se adelantó y rodeó con sus brazos la cintura de la princesa del clan Yamanaka. En el mismo momento, buscó sus labios y los capturó descaradamente, atacando con la lengua sus encías, impolutas para todo tipo de besos. A Ino se le cortó la respiración al instante. Su cuerpo temblaba y sus piernas se doblaban. Una sensación embriagadora inundó su mente. Todos los pensamientos se desvanecieron, abriendo un cerrojo a las emociones de felicidad y simpatía. Así que, obviamente, a los 5 segundos la propia rubia empezó a responder al beso. Las manos de Rock acariciaban suavemente su figura. Le acariciaban desde la cintura hasta las clavículas y luego volvían a bajar. No hubo resistencia por parte de Yamanaka, el chico nunca la tuvo. Lee simplemente hizo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, pero lo retrasó cada vez. Y no es el factor de ninguna traición lo que decide aquí, pues este asunto ya había sido negociado de antemano, es solo que no hubo oportunidad ni tiempo para tomar el control de la situación después de todo. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. La energía abrumó a la roca. El fuerte sangriento había roto su equilibrio espiritual. No iba a posponerlo más. Tus padres no estarían aquí en mitad del día, ¿verdad? Rompiendo bruscamente el beso, le preguntó primero. No deberían. Y no dejó escapar un largo suspiro, sus ojos azules desenfocados por la excitación y el placer al mismo tiempo. Eso está bien, asintió el chico, sonriendo y saltando por encima de la caja registradora para acercarse a la rubia, que estaba buena en todos los sentidos. Capítulo 190, Devastación. Y mientras en una aldea todo está bien y tranquilo, sobre la otra se cierne una opresiva y peligrosa sombra de amenaza que se espesa a cada segundo que pasa. Mientras Rocklee estaba ahora mismo comiéndose a una inocente rubia en la floristería de su familia, Gaara, por su parte, estaba sentado en su estirado despacho, pensando en la economía de Suna como corresponde al jefe de la aldea. Con esto último cualquier Kazekage tendría dolores de cabeza. Bastante justificado, ya que es difícil liderar una aldea cuando está en el vasto desierto. Después de todo, Suna había sobrevivido a la última batalla contra Akatsuki. Gracias a Konoha. Aunque una parte de la villa estaba ligeramente dañada, por lo demás estaba relativamente bien. Sin embargo, Gaara no se consideraba ingenuo. Tarde o temprano, la organización criminal cuyo propósito es capturar a todos los Biju para algo reaparecerá con sus miembros en una batalla decisiva. Sin embargo, ¿cuándo? Gaara asumió una cosa, sin embargo, cuando toda la aldea de la arena tembló violentamente, cada razonamiento aparentemente cuerdo en su cabeza se convirtió inmediatamente en una maldición muy fuerte. Eso es algo que un tío nunca diría en voz alta, créeme. Técnica del tercer ojo. Con esas palabras, el Kazekage cerró un párpado. Con pasos tranquilos, naturalmente en su estilo despreocupado favorito, se dirigió a la salida de la residencia, mientras al mismo tiempo Gaara observaba atentamente lo que sucedía afuera con el globo ocular que se creó de la arena. Ese estaba levitando en el aire por encima de todos los edificios de Suna. Y, por supuesto, al chico no le gustó nada verlo. Más que eso, le horrorizaba la perspectiva. Un chorro de arena brotó de la residencia del Kazekage, haciendo naturalmente un agujero en la pared. Gaara se apresuró sobre las partículas de arena que levitaban hasta el centro de todo, donde varios animales enormes aterrorizaban a la gente y a los edificios de piedra. Un rinoceronte gris, un largo 1000 pies y un toro oscuro. Su enorme tamaño les hacía destacar, pero no solo eso. Otro quinto Kazekage se fijó en los ojos idénticos, que, tanto en uno como en otro, parecían anillos morados que se extendían en un charco, en ondas a través del globo ocular. Basta, dijo Gaara con frialdad, y siguió recogiendo varias toneladas de arena que parecían grilletes aferrados a esos animales enloquecidos, restringiendo sus movimientos. El muchacho tenía entendido que alguien ejercía el control a distancia, o que se trataba de una variación inusual de la técnica de invocación. Los shinobi de Suna se dispersaron en varios escuadrones grandes. Algunos evacuaron a los civiles, mientras que otros se colocaron a los lados de las criaturas, comenzando también a colocar sellos de mano para aplicar el ninjutsu elemental de viento. Como el momento es perfecto, debido a la arena de su quinto Kazekage,
No les costó nada a los ninjas mencionados golpear a los animales con sus cuchillas de viento y cometer el resto más rápido posible. Es mejor no subestimar los ataques combinados de docenas de shinobi, por lo que las bestias, como es costumbre en la técnica de invocación, se dispersaron juntas con una espesa nube de humo. Sin embargo, el suceso solo sirvió para confirmar a Gaara que debía tratarse de un plan deliberado para socavar la formación uniforme de Suna. No se podía esperar a que llegara el momento del caos, pensó Gaara. Sin embargo, el joven líder de la aldea de la arena ni siquiera tuvo tiempo de dar una orden inteligible antes de que un enorme camaleón con cola de serpiente saliera de su camuflaje por un lateral, justo desde un edificio cercano. Abrió la boca y escupió su larga lengua hacia el chico. Pero descuidar la protección, tal cosa sonaba extremadamente tonta, especialmente cuando se trataba del caje más inexpugnable de este tiempo. Gaara ni siquiera necesitó reaccionar de ninguna manera al repentino ataque. La propia ola defensiva de arena se desplegó justo delante de la figura levitante del Kazekage. La misma defensa automática que se rumorea que Gaara conoce. La arena, sin embargo, no solo salvó a su dueño, sino que también se aferró a la lengua del camaleón. Cuando el muchacho cerró el puño, las partículas apretaron el órgano, extrayendo sangre de la bestia. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó secamente el actual jefe de Suna, dirigiendo su atención a las 6 figuras que acechaban como una sombra en el interior de la cavidad bucal del camaleón. Sin embargo, cuando Gaara le echó un vistazo más de cerca, todas sus preguntas se desvanecieron al instante. Las capas negras y las nubes escarlata hablaban por sí solas. Los propios Akatsuki volvieron a atacar su aldea. El hecho de que no se sintiera halagado, en absoluto, sino más bien furioso le cabreó. No había pasado ni un mes. Puedes llamarme Paine. Todo lo que necesitamos es el Beju dentro de ti. Así que si decides rendirte a nosotros voluntariamente, no haremos daño a tu aldea de la arena ni mataremos a la gente de aquí. Un poco más adelante, al paso de la larga lengua del camaleón, apareció la figura de un joven de rasgos delicados y pelo desgreñado. Aún así, era difícil distinguir algo de cada uno individualmente, ya que todos menos uno de los 6 eran pelirrojos y, lo más importante, tenían ojos idénticos a los de las bestias invocadas. Morado con dibujo en forma de anillo. Como Gaara se dio cuenta por su intelecto superior y sus altos poderes de observación, todos ellos tienen una especie de doujutsu en lugar de los ojos normales a los que cualquier humano está acostumbrado. Son literalmente iguales que el resto del equipo, sin diferencias externas. Definitivamente no son los Sarin del clan Uchiha, ni los Byakugan del clan Yuga. Además, son iguales en apariencia, pero ¿qué hay de sus habilidades individualmente? Siguiendo la lógica habitual, uno de ellos debe ser capaz de convocar a las bestias gigantes con su propia técnica. Confiar en los miembros de una organización criminal formada íntegramente por sanguinarios shinobi renegados. Solo un verdadero estúpido haría eso, y yo no lo soy. El quinto Kazekage sacudió la cabeza con rostro inexpresivo y voz seca. Dio su respuesta, y al momento siguiente, controlando más arena con su chakra, el de pelo rojo oscuro atacó de lleno al camaleón invocado, desgarrándolo con granos de arena desde su interior. Oleadas de arena se dirigieron a través de la lengua, con la intención de barrer a los 6 enteros y enterrarlos de una vez. Suna ganó la última vez porque teníamos a Konoha, y a Rock Lee en particular, de nuestro lado. Para luchar contra un grupo entero de Nukenin de rango S, también debería coordinar mis ataques con los otros shinobi. Kankuro, Temari, Baki, Daichi y el resto. Estos pensamientos recorrieron la tranquila mente de Gaara en momentos tal vez inimaginables. Su arena ya se había acercado a la boca abierta de la bestia. Naturalmente, nada sería fácil, así que el quinto Kazekage se preparó para un contraataque de Akatsuki. Sin embargo, las acciones de los adversarios superaron las expectativas del muchacho. Uno de los renegados de la capa, se cubrió, el llamado Paine, solo extendiendo los brazos, y entonces reveló una cúpula azul claro muy inusual, casi transparente. La arena de Gaara, en cuanto entró en contacto con ella, quedó fuera del control del joven jefe de Suna. Los limpiadores cayeron, momentáneamente despojados de su antigua fuerza, para su sorpresa. ¿Por qué?, murmuró el Kazekage, y acto seguido volvió a levantar la arena en el aire y atacó al hombre, el pelirrojo con piercings en la cara. Y se repitió el mismo momento. La barrera absorbía chakra, haciendo imposible que Gaara atacara con su arena. Una habilidad extremadamente despiadada contra alguien que se especializaba estrictamente en ninjutsu y no en taijutsu o genjutsu como él. Si decides rechazarme,
Prepárate para conocer el dolor. Sí, ahora todos los aldeanos conocerán el dolor, dijo Paine con frío triunfo, mientras dejaba que los otros 5 salieran de las fauces del camaleón. Me quedo con ese calvo, Kazekage, Sama. Con un tono de voz firme, el Jonin de élite de Suna, Bukki, envió varios kunai, con su chakra de viento lleno hasta los topes, hacia su oponente, que aterrizó en la carretera en un segundo y convirtió su mano en un cañón láser para simplemente tomar y dividir los proyectiles que volaban hacia él. Además, por extraño que parezca, el haz de energía residual atravesó el edificio más cercano de enfrente. Los escombros se esparcieron, creando lo que parecía una cortina de polvo. Uno de los cuerpos de Paine volvió a invocar a un par de monstruos. Un pájaro, un cangrejo y un panda. El primero despegó y comenzó a lanzarse hacia el shinobi de arena. El segundo utilizó técnicas de agua, mezclando la arena con el líquido, haciéndolo más difícil de controlar para Gaara. Panda, en cambio, se limitaba a desmenuzarlo todo con sus zarpas de piedra. Los 6 cuerpos de Paine cambiaron su dislocación. El cuerpo de Yaiko se elevó lentamente en el aire mientras observaba cómo las bestias invocadas sumían a esta aldea en el caos y el campo de batalla. Konoha será la próxima, Suna servirá como una lección de calidad. Nagato colocó sus cuerpos en todas las posiciones necesarias. El camino de Preta, un cuerpo que absorbe cualquier chakra, protegía el camino de Naraki, ya que este poseía una habilidad Rinnegan muy importante, relacionada con la invocación del Rey del Infierno y la reparación de los cuerpos heridos de Paine. Senda del hombre saltó sobre el enorme pájaro junto con Senda de la bestia, observando toda la zona desde una posición elevada. El camino de los Asura luchó contra los Jonin de la aldea de la arena. Y el cuerpo de Yaiko estaba mirando hacia Gaara ahora mismo. ¿Te gusta este dolor que les estoy causando? La capciosa y desagradable pregunta del frío Paine, hizo que el Kazekage frunciera el ceño involuntariamente. No, y yo que detendré, dijo Gaara, usando la arena de su olla. Estas partículas eran más rápidas y más fuertes respectivamente. Sin embargo, no significaba nada contra el camino del cielo. Poniendo la palma de la mano hacia adelante, Paine hizo retroceder la arena que avanzaba, afectando a la propia gravedad. De ninguna manera, la mirada sin vida del Rinnegan quemó el alma temblorosa del quinto Kazekage. ¿Quién te ha dicho eso? La voz segura de la hermana mayor devolvió a Gaara a la realidad. Temari, todavía con el mismo kimono y todavía hermosa, agitó un enorme abanico, creando poderosas corrientes de aire cortante que se dirigieron hacia el Paine que flotaba en el aire. Sin embargo, el cuerpo de Yaiko se rodeó de una barrera y absorbió el chakra del ataque de la chica. Nagato, como muestra de su fuerte vínculo con su antiguo amigo y primer líder de Akatsuki, no era ajeno al uso de otras técnicas Rinnegan a través de su disfraz. Por lo tanto, parecía que la vía del cielo era capaz de muchas cosas en su arsenal, no solo la subyugación de la gravedad. Es decir, el cuerpo más fuerte imaginable. Capítulo 192, Dolor. ¿Has podido conocer este dolor? Seguro que sí. Ahora sientes dolor y por eso lo odias. Es un círculo vicioso, pero este dolor no es una ilusión, te guiará y te mostrará el verdadero camino para aceptar este mundo mortal en el que se libran guerras constantemente. Paine flotaba en el aire, extendiendo los brazos a los lados. Su voz fría y grave sonó con un timbre poderoso, extendiéndose como a kilómetros de distancia. Se sentía como Dios y se comportaba de la misma manera. Muy arrogante, pero el poder que había tras él asustaba a todos los shinobi de la aldea de la arena. Los ninjas no tenían nada que oponer a los Akatsuki. Gaara respiraba agitadamente, y ya estaba mareado por todo el esfuerzo que le costó no perder durante este periodo de enfrentamiento entre ambos. Aún así, el quinto Kazekage casi había agotado todo su chakra intentando protegerse a sí mismo y a los habitantes de su aldea. Los ataques con arena no hacían nada. Paine absorbía energía en estos ataques, o simplemente alejaba las partículas. El resto de los cuerpos, controlados por Nagato, causaron estragos y destrucción. Muchos shinobi han muerto por su culpa. Varios de los Jonin de élite de Suna bajo el mando de Bukki yacían entre los restos con un agujero quemado en el pecho. El rayo de energía había chamuscado sus órganos internos. Bukki, por otro lado, había perdido su brazo derecho. Agotado, apenas podía mantenerse en pie, pero no podía agachar la cabeza ante ningún adversario, aunque fuera demasiado fuerte. Un hombre moriría y todo bien, pero si eso permitía unos momentos de tiempo extra, valía la pena todo el riesgo y la agonía. Sin embargo, la senda del Asura era una mezcla de ataques de energía traqueteante y armas frías,
que tenían la habilidad de aparecer de repente directamente de la carne del cuerpo de este Paine. Además, la senda del Asura podía luchar contra múltiples shinobi a la vez y golpear un área masiva en los alrededores. Toda clase de bombas de chakra convirtieron la aldea de la arena en cúmulos de polvo y escombros de edificios de piedra junto con trozos de tierra levantados. Ríndete, Nagato podría ser llamado un individuo misericordioso a la vez. El enemigo había perdido efectivamente, pero en lugar de destruir por completo la aldea de la arena, seguía ofreciendo una opción e insistiendo en ella. Debido a esto, Gaara estaba empezando a tener dudas. El joven Kazekage miró a su alrededor una vez más. Decenas de cadáveres yacían ya por todas partes. Bukki estaba herido, los otros Jonin también yacían bajo el sol abrasador del agotamiento. Razón de más para no recibir apoyo de Konoha en un tramo de tiempo tan escurridizo. Este día fue diferente a todos los anteriores en Sunagakura. Una verdadera oscuridad envolvía el pueblo de arena. Sus queridos parientes también sufrieron. Kankuro intentó atacar al dúo de Preta y Naraki Spat, pero al final sus 3 muñecos fueron destruidos y el propio chico tuvo que retirarse debido a todo tipo de heridas. Temari quiso prestar apoyo a su hermano pequeño desde el suelo, pero Paine la empujó hacia abajo por la gravedad. Gaara podía sentir que ella aún respiraba gracias a la arena, pero le dolía el corazón al ser consciente del horror que estaba ocurriendo en Suna ahora mismo. Así que tal vez era hora de rendirse. ¿Qué ha decidido? ¿Todo se detiene o tú y yo continuamos nuestra lucha que ya has perdido? La mirada del Rinnegan se posó en la figura del quinto Kazekage, ejerciendo una presión punzante, comillas hay suficiente dolor para todos. Paine miró de arriba a abajo a Gaara, y no hubo forma de que éste respondiera a su interlocutor a este respecto. No importa cómo atacara, la arena no era nada ante la absorción de chakra y el control de la gravedad. Dejar que el cola única salga a la luz. Esa es una opción, pero las consecuencias serían peores. Biju no sentiría pena por los demás presentes. Especialmente, como pensó Gaara, aparte de su enorme tamaño, el monstruo de chakra apenas podía demostrar nada que realmente valiera la pena. Sin embargo, el espíritu seguía negándose a rendirse. La mente del muchacho analizaba todo lo que podía conducir a la victoria. El resultado fue decepcionante, sin embargo, tal vez la mejor solución por el momento sería obligar a los 6 Akatsuki a cambiar su disposición de combate, y dar tiempo a que llegasen los aliados. Como al quinto Kazekage le quedaba poco chakra, tuvo que sacar energía extra del Biju que llevaba dentro. Esto hizo que su polvorienta figura se cubriera de una capa escarlata que burbujeaba como si fuera líquida e incluso le dejó heridas abrasadoras en la piel. Gaara volvió a elevarse sobre su arena. El camino de Asura apuntó inmediatamente su cañón, que giró directamente desde su mano. El haz de energía se dirigió a la espalda de un tipo con el pelo rojo oscuro y la garganta. Desde lo alto comenzó a zambullirse todavía un enorme pájaro invocador, con el camino de la bestia y el camino del hombre en su lomo. Así, Gaara se vio obligado a defenderse de todos los ataques. Su arena se elevó en ondas de varias toneladas en el aire. Las partículas surcaban el aire, oscureciendo la visión de aquel polvo. El quinto Kazekage, por otro lado, podía sentir todo lo que le rodeaba, haciéndole navegar con éxito bajo esa cortina. Por desgracia, Nagato ya no iba a contenerse. Sin embargo, es una pena. Si el ataque del pájaro de Gaara y el rayo de energía levantaron todos los escudos de la arena, entonces cuando el cuerpo de Yaiko puso su palma hacia adelante, el chico sintió una fuerza de gravedad inimaginable sobre él que le tiró hacia arriba. «Gravedad celestial», proclamó Paine en voz baja como si fuera una auténtica sentencia, haciendo que Kage Sunagakure perdiera todo apoyo en el aire y se dirigiera forzosamente hacia él. En cuestión de momentos, Gaara estaba junto a su principal enemigo. La arena se arremolinó peligrosamente y se dirigió en espiral hacia ambos. Sin embargo, Paine creó un chakro, receptor de su mano con particular ecuanimidad y clavó la vara en el hombro del tipo. El receptor negro interrumpió los flujos de chakra dentro de los canales del quinto Kazekage. Toda la arena arremolinada cayó inmediatamente al suelo. Nada importaba ahora, Gaara sentía debilidad junto con dolor. Ya no podía controlar su energía, y Biju Paine lidió con la cobertura más rápido, simplemente absorbiéndola con la habilidad senda de Preta, saturándose también con chakra extra. Te ofrecí una opción, pero subestime tu resistencia. Tu espíritu es fuerte y has pasado por tu propio dolor, pero aún así no es suficiente para igualarme a mí y a mis ojos, explicó Nagato en tono llano y tranquilo a través del cuerpo de Yaiko. Gaara fue asfixiado por una mano.
Los restantes shinobi conscientes de la aldea de la arena contemplaron conmocionados cómo Tsukage sufría su primera derrota en el puesto. Si tuvieran la fuerza que necesitaban, al menos un poco del chakra que actualmente les faltaba y que habían gastado durante la batalla, sin duda harían al menos algún intento de frustrar al enemigo de alguna manera. Sin embargo, lo único que podían hacer por el momento era apretar los dientes con fuerza y arañar la arena que tenían debajo. Agotados y heridos, los ninjas de Suna contemplaron impotentes cómo su Kazekage era capturado ante sus ojos. Todos habían escapado al desastre la última vez, pero este había vuelto a alcanzar a esta aldea. Los 6 Akatsuki, junto con Gaara, volaron en un enorme pájaro invocador. Bukki, aferrándose a un muñón en lugar de su brazo normal, maldijo a todos los dioses por tan mala suerte hacia la aldea de la arena. Sin embargo, apenas empezaban a olvidar los días miserables en los que Suna se ahogaba en la pobreza de su país. No corras tras el enemigo. No podemos hacer nada sin el apoyo de Konoha. Será mejor que ayudes a los shinobi heridos a llegar al Iryonin. Gritando con voz ronca, Bukki luchó por no caer al suelo. Por pura fuerza de voluntad se puso en pie. Y los Chunin supervivientes corrieron inmediatamente hacia Kankuro y Temari. Sus vidas eran lo que más les preocupaba, después del propio Kazekage. Al fin y al cabo, eran sus parientes. Afortunadamente, estaban bastante bien. Bukki se agachó sobre los escombros y contempló el cielo despejado. Le gustaría mucho sentir las gotas de lluvia en la cara, pero era poco probable que alguien le concediera ese lujo. Bukki-san, no hay suficientes Iryonin heridos para todos. El shinobi pálido se acercó rápidamente al Jonin de élite y empezó a farfullar sobre sus nervios, pero el hombre le hizo un gesto para que se apartara y dijo lo siguiente con voz tranquila. Acude a los ancianos. Al menos que nos ayuden en nuestros momentos de necesidad. Bukki resopló para sus adentros. El shinobi salió corriendo y avisó a los demás de esa orden. Sí, el viejo y la abuela serían útiles ahora. Si decidían volver a ignorar la batalla, el hombre no permitiría que se quedaran callados con algo así. Si tiene que hacerlo, les obligará, aunque sabe que la misma Chiyo será más fuerte. La salud de sus hombres es lo primero, incluso la humillación y el orgullo destrozado de derrotar a una anciana. Las pequeñas pero veloces aves ya han volado en formación hacia la Tierra del Fuego con un mensaje de ayuda hace media hora. ¿Podría Konoha traerles de vuelta al Kazekage? Bukki no lo sabía, pero realmente lo esperaba. Ese joven de pelo negro de la hoja. Creo que podría resistirse a esos malditos Akatsuki. Razonó el Jonin de élite, apretando el puño con la mano que le quedaba. Pronto todo el mundo shinobi se volcaría por los futuros enfrentamientos de los más fuertes.